El otro día hablando en Twitter, bueno, hablarnos la palabra, porque eso no se hace en redes sociales, más bien discutiendo con un usuario en X sobre si existían las razas en los humanos o no. Se me ocurrió hacer un vídeo sobre esto, breve porque tampoco soy un experto. Además, con la reciente aparición de Arzuaga y Llás en medios de comunicación promocionando su último libro, pues se ha puesto en el foco un poquito, tampoco nos flipemos, este tema en concreto. ¿Existen las razas de los hombres? Ya os adelanto que la respuesta es que no. Pero primero definamos qué es una raza. Una raza es cada uno de los grupos en los que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Y respecto a los humanos, solo hay una clasificación. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de raza caucásica, africana, asiática, etcétera? Abre los oídos, límpiate los ojos y escucha atentamente. Adelante con la explicación científica. Desde su origen, la ciencia ha sido utilizada como herramienta para justificar desigualdades y el concepto de raza humana es un ejemplo muy claro de ello. A partir del siglo XVIII, los antropólogos físicos clasificaron las personas según sus características físicas, estableciendo jerarquías que favorecían la colonización y la esclavitud. A través de estos métodos pseudocientíficos, las poblaciones fueron divididas en razas que en muchos casos justificaron políticas discriminatorias y opresivas. A esta teoría de origen teológico se la denominó poligenismo, doctrina que se introdujo en la corriente principal del pensamiento científico y religioso de Estados Unidos con la obra de Samuel George Morton y sobre todo con la de Louis Agassiz, en el contexto de las polémicas intelectuales en torno a la raza y la esclavitud de aquel entonces, y que ha permanecido hasta bien entrada la actualidad. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que las diferencias entre las poblaciones humanas son mínimas, y el concepto de raza carece de rigor científico. De hecho, el color de piel depende casi exclusivamente de la cantidad de radiación solar que reciba el lugar donde vives. El sol me acaricia con sus rayos. Aprovecho para explicar la diferencia entre raza y especie. La especie es un grupo de organismos capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil. La raza es una subdivisión dentro de una especie basada en diferencias físicas o genéticas muy superficiales. Mientras que las especies están aisladas reproductivamente, las razas pueden cruzarse entre sí dentro de esa misma especie. Y después están las subespecies, que son especies incipientes, es decir, especies en formación que tienen características particulares de anatomía, fisiología o conducta, generalmente adecuados al ambiente en donde viven, pero que le distinguen de las características promedio de la especie a la que pertenecen. Por ejemplo, el lobo mexicano, Canis lupus bailey, es una subespecie más pequeña del lobo gris, Canis lupus. En la nomenclatura científica se distinguen por un tercer nombre que designa la subespecie. Por otro lado, cuando hablamos de la raza humana, el concepto no tiene una base genética sólida, aunque en la historia se ha intentado clasificar a los seres humanos en razas basadas en características físicas como el color de piel, la forma del cráneo o el tipo de cabello. Estas diferencias son extremadamente superficiales. La idea de razas en los humanos ha sido una construcción social y no tiene base científica, ya que no existen barreras biológicas claras entre los grupos humanos, como sí ocurre con otras razas. Hoy sabemos que el 99,9% del ADN humano es idéntico, lo que refuerza la idea de que las razas no existen desde un punto de vista biológico. En cambio, la ciencia moderna prefiere hablar de ancestry o ancestro, reconociendo que la globalización y la mezcla genética han borrado las líneas divisorias artificiales creadas por el pasado. De hecho, las variaciones genéticas dentro de un mismo grupo de personas son mayores que entre diferentes grupos. Este hallazgo desmantela no solo la idea de razas fijas y separadas, sino también las creencias erróneas que perpetúan la discriminación racial. ¡Zas! ¡En toda la boca! A pesar de estos avances y de todo lo que se sabe, el racismo persiste en nuestras sociedades alimentados por prejuicios heredados, estructuras históricas de poder y pseudociencias ya desacreditadas. El racismo no solo es una ideología personal, sino una construcción social profundamente enraizada que se ha transmitido de generación en generación.
Esto requiere un esfuerzo colectivo en la educación, la legislación y la deconstrucción de esas narrativas históricas que han sido utilizadas para dividirnos. La ciencia y el conocimiento deben ser agentes de cambio, no perpetuadores de divisiones. La historia de la humanidad está marcada por la lucha contra la ignorancia y el miedo a lo desconocido. Y aún hoy debemos continuar ese camino. Esto subraya la resistencia que tienen las ideas erróneas y cómo, a pesar de los avances científicos, las creencias racistas persisten y se difunden. A medida que avanzamos hacia un futuro más inclusivo, es crucial que adoptemos la visión de que no hay otros, solo seres humanos con historias y culturas distintas que merecen ser comprendidas, respetadas y celebradas. Así que ya sabéis, cuando tu primo Manolo te hable de raza negra o raza blanca, podéis corregirle teniendo a la ciencia de vuestro lado.